está en este lugar. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Y cuando Dios está, todo puede suceder. Amén. Y para mí es un placer. Muchas gracias por esta invitación. Teníamos bastante tiempecito, ¿verdad, Paz? Mientras que estábamos allá en la iglesia de mis papás. Pero bueno, hoy estamos aquí y quiero hablar sobre milagros. ¿Cuántos les gustan los milagros? Levanten las manos los que han visto o han recibido un milagro. Amén. Yo creo que todos hemos visto un milagro, nos han contado sobre un milagro o hemos visto un milagro de Dios en nuestras vidas. Pero quiero hablarte en esta mañana sobre uno de los milagros que tal vez muy pocos conocen de la Biblia. La Biblia es un libro de muchos milagros. Hay muchos recuentos, muchos milagros. ¿De qué hablar? De los milagros más famosos de la Biblia. ¿Cuáles recuerdan ustedes? La del flujo de sangre, Lázaro, el ciego, Bartimeo, ¿verdad? Hay muchos. Jesús hizo muchos milagros. Pero hay un milagro que tal vez muchos no conocen o no saben, que sale en la Biblia y se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Y quiero que me acompañes allí a Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer 11 versículos en una historia fascinante sobre un milagro que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el rey Ezequías. Amén. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esa historia y qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Si usted no tienen allí puede decir amén. También pueden mirar, creo que las pantallas. Amén. Dice enfermedad de Ezequías. ¿Cuántos han escuchado hablar de Ezequías? A veces, algunas veces, ¿verdad? No lo confundamos con Ezequiel. Ezequiel es un profeta. Ezequías es un rey. Así que vamos a hablar hoy sobre el rey Ezequías. Leo para ustedes, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. La cosa estaba bien grave. Y vino a él el profeta, ¿quién? Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Muy humano, como todos nosotros. Lloró, y no de cualquier manera, lloró con gran lloro, con gran llanto. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese de ese lugar hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, Isaías le da una receta de sanidad, un remedio, una medicina a Ezequías, y le dice: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Pero Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados?
Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esta última parte, no se preocupe que ahorita se las voy a explicar bien, porque de pronto algunos no la entienden, está un poco tal vez enredadita. Vamos a hablar sobre el milagro de el rey Ezequías y he titulado este mensaje El Dios de los tiempos. Diga conmigo, el Dios de los tiempos. Regálale esta palabra a alguien, dile, el Dios de los tiempos. Siempre hemos escuchado que la Biblia resalta que todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar. Y todo tiene su tiempo. Ahora, el tiempo existe en nuestra realidad, pero Dios, que está por encima de nuestra realidad, nosotros estamos en una dimensión natural y Dios es sobrenatural, está por encima de nuestra dimensión natural y el poder de Dios actúa de esa manera. Amén. Dios es el Dios de los tiempos. Tú y yo estamos regidos por tiempo. Tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para morir, pero Dios es el que está por encima de todos los tiempos. Esta fue una de las enseñanzas que Dios le quiso transmitir al rey Ezequías. Y en una manifestación milagrosa, tal vez un poco sacada de lo natural, de lo común, un poco extraordinaria, un poco fuera de serie, en una historia que cuando tú la lees tú te quedas como que ¿qué pasó aquí? El tiempo se echó para atrás, Dios lo sanó a través de una receta, Dios le manda una palabra, después Dios le manda otra, y hay un proceso en el cual Dios actúa en el rey Ezequías para que ocurra este milagro. Y es importante saber que hay milagros que no suceden de la misma manera siempre. A veces nosotros hemos visto manifestaciones de Dios en nuestras vidas y tal vez Dios obró de una manera, de una forma para darte un milagro, una respuesta en un momento, y cuando te llega otro momento de necesidad, otro momento en el que estás esperando una respuesta de Dios, piensas que Dios va a actuar igual o de la misma manera como Dios actuó con ese problema o con ese milagro que vistes la respuesta de Dios. Pero lo que Dios le quiere enseñar a Ezequías es que Dios tiene multiformes maneras de manifestación. La Biblia dice que hay multiformes dones y operaciones del Espíritu Santo. Es decir, no siempre Dios va a actuar de la misma manera. Hay milagros que son instantáneos, como esos milagros en el que Jesús oraba, tocaba a cientas personas, les daba una palabra y el milagro se efectuaba de manera que instantánea, inmediata. Pero hay otros milagros que requieren procesos de fe. Hay otros milagros que Dios desarrolla en tu vida en donde el cielo no está interesado en darte un milagro, sino está interesado en procesar tu corazón, en procesar tu fe y en que tú llegues al milagro fortalecido de una manera distinta. Amén. Así que hay milagros de diferentes maneras y de diferentes formas. El milagro de Ezequías no solamente estaba en sanar su cuerpo, el milagro de Ezequías estaba en sanar su alma, su fe, su confianza, en renovar su confianza, su fe en Dios, de poder ver una manifestación nueva y sobrenatural de Dios. Ahora, cuando Dios encuentra a Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20, comenzamos a ver un escenario difícil, un escenario que ni tú ni yo quisiéramos pasar. La Biblia dice que Ezequías cayó enfermo
Y la enfermedad que tenía no era algo transitorio, pasajero, sino que era una enfermedad ¿de qué? De muerte. Luego nos da unos cuantos datos y nos dice que al parecer Ezequías tenía una llaga. No sabíamos si era lepra, la Biblia no nos menciona si era de pronto un cáncer, algo de pronto no descrito en esa época, pero la cuestión estaba que bastante difícil. Era una enfermedad de muerte. Ahora, Ezequías se encontraba en este momento de necesidad, se encontraba en este momento difícil y vino a él un profeta de Dios y no cualquier profeta, vino uno de los profetas más poderosos de Dios, reconocidos de la Biblia, que era el profeta Isaías. El profeta Isaías, que fue el que profetizó casi toda la vida del Mesías, todo lo que Jesús cumplió y las señales que Jesús hizo a través de su muerte, de su sacrificio, ya estaban profetizadas por Isaías. Ya el Señor se lo había mostrado a Isaías. Entonces no estamos hablando de cualquier profeta, estamos hablando del profeta de que todo lo que habla es la voz de Dios, que todo lo que dice se cumple, porque era un profeta que estaba consagrado para el Señor. Ahora, ¿cuál fue la palabra que le trajo Dios a través de este profeta? Mire, cuando viene alguien que de pronto tú sabes que tiene una conexión espiritual fuerte, tú quieres, ¿verdad?, que esa persona te dé una palabra, que esa persona te diga algo de Dios, que esa persona te ore, pero todos esperamos algo bueno. Todos esperamos que me profeticen sobre el carro que necesito, la casa que yo quiero comprar, que me profeticen sobre ese empleo, sobre ese milagro. Pero en ocasiones Dios va a enviar profetas con palabras que a veces no nos gustan mucho. Y esto fue lo que le pasó a Ezequías. Vino Isaías, el gran profeta, tocó la puerta del palacio. Ezequías era rey, recibió al profeta Isaías. Isaías le dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Y la palabra de Dios no fue: te voy a sanar. La palabra de Dios no fue: te voy a dar carro, casa y beca. La palabra de Dios no fue: te voy a bendecir y te voy a ensanchar. La palabra de Dios fue: Ezequías, prepárate porque te vas a morir. ¡Wow! Tremendo. Que Dios manda un profeta para decirte eso, ¿verdad? ¿Cuántos saldrían corriendo? Yo no sé tú, pero ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido lo que a veces Dios quiere hablarnos? Y yo me imagino que Ezequías en su humanidad, cuando escuchó que el profeta le estaba diciendo: Isaías, esta enfermedad es de muerte y Dios te dice: te vas a morir, prepara tu casa porque ya te voy a mandar a recoger, mi hijito. Amén. Entonces, esta profecía no fue una profecía fácil, pero era una palabra necesaria. Diga conmigo: una palabra necesaria. Una palabra necesaria que en ocasiones hay que recordar. Porque la Biblia habla de una vida, la Biblia habla de sanidad, la Biblia habla de restauración, la Biblia habla de levantamiento, pero la Biblia también nos enfrenta a la realidad de la muerte, a la realidad de qué hacemos con nuestra vida, cuáles son las decisiones que nosotros tomamos mientras estemos en vida y hacia dónde vamos nosotros después de esta vida, si vamos a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. Y yo no sé tú, pero aunque no nos parezca una palabra fuerte, a veces sería bueno saber cuándo te vas a morir. A veces sería bueno que tú pudieras prepararte, que tú pudieras despedirte de las personas importantes, que tú pudieras saber, que tú pudieras comenzar a pedir perdón, a reconciliarte con Dios, a arreglar un poco las cosas en tu vida. ¿Cuántas personas no quisieran tener esta oportunidad? Me hace recordar
la historia que dijo Jesús del rico y Lázaro que estaba en el seno del paraíso y el rico que estaba en el Hades, y el rico deseaba que le dieran así sea 5 minutos para volver a vivir y avisarle a sus hermanos para que no fueran al destino donde él estaba. Tú no sabes cuántas personas no tienen la oportunidad de reconciliarse, de tener a Cristo en su corazón. Cuántas veces pasamos por la vida de manera irresponsable porque pensamos que vamos a ser eternos y vamos ofendiendo a personas, haciendo el mal, haciendo cosas que no le agradan a Dios, pensando que nunca va a haber una muerte, que nunca va a haber un momento en el cual te vas a tener que enfrentar a la transitoriedad de la vida. Ahora, la Biblia nos habla sobre eso. Y como le comentaba al pastor Rubén ahorita, ¿verdad, pastor? Estábamos hablando que el cielo a veces está más interesado en hacer milagros de salvación para salvar un alma que salvar un cuerpo. A veces es cierto que cuando estamos orando para que Dios levante a alguien, para que Dios sane a alguien, pero a veces es más importante que Dios restaure, salve el alma de esa persona que su cuerpo. Amén. A veces hay procesos, hay milagros. No, pero Dios nos respondió, Dios nos lo sanó, Dios no hizo nada. No, espérate un momentico. Esa persona no recibió una sanidad física, pero sí recibió las puertas del cielo abiertas. Sí recibió un tiempo de reconciliación. Sí recibió un tiempo de nueva oportunidad. Y esto fue lo que Dios le permitió al profeta Ezequías. Le dijo: Ezequías, prepárate Ezequías, porque tienes que ordenar tu casa. Ahora, Ezequías entró en pánico como cualquiera de nosotros al recibir esta noticia, ¿verdad? De manera humana también podemos estar en pánico, en consternación. Y la muerte es algo que le llega a todos, a ricos, a pobres, a reyes, cristianos, no cristianos. Es algo que hace parte de la realidad de la vida. No porque yo soy pastor, que soy cristiano, que soy líder, que soy ministro, yo no voy a morir, yo no me voy a enfermar, yo no voy a tener problemas. Pasamos por las mismas vicisitudes, solo que lo que marca la diferencia en nosotros es que nosotros tenemos a Cristo dentro de nuestra barca, tenemos a Dios dentro de la fórmula, tenemos la presencia de Dios que siempre nos acompaña, amén, y que nos levanta y que venció la muerte, porque Cristo venció la muerte para darnos a ti y a mí la victoria sobre la muerte y la salvación eterna. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero son difíciles estos momentos. Humanamente es difícil cuando nosotros afrontamos la muerte. Y cuando nos llegan este tipo de noticias es cuando nosotros nos preguntamos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué ordenamos? ¿Y ahora cómo vamos a hacer en estos momentos? Y nos damos cuenta que no solamente la muerte física, sino también la muerte de ciertas cosas en nuestra vida también son momentos difíciles. A veces tú no vives la muerte física, pero sí vives la terminación de una relación, de un matrimonio, un divorcio, la muerte de un sueño, un negocio, un emprendimiento, un diagnóstico contrario. Fuiste a una cita médica y te dijeron: esto es lo que sale según la ciencia médica, tienes esto, tienes tanto tiempo. El cierre de una empresa, un despido laboral, el final de un ciclo, todo lo podemos representar como duelos de muerte, cosas que se cierran, que finalizan en nuestra vida. Ahora, el consejo de Dios ante estos momentos de caos y estos momentos de muerte, el consejo de Dios es igual el que Dios le dio a Isaías: ordena tu casa, ordena tus asuntos. Y fíjate qué interesante es esto. Y te quiero leer un fragmento
de una serie que me estaba viendo. La serie se llama Mentes Extraordinarias. Es una serie de casos neurológicos. Y hablaban en un capítulo acerca de esto, de las reacciones de las personas cuando se enteran que se van a morir. Y te quiero leer un fragmento que dice: la pregunta más común que hacen los pacientes cuando saben que se mueren es: ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda para arreglar mis asuntos, hacer correcciones, decirle a la gente en mi vida que la amo? Pero lo que en verdad preguntan es: ¿cuánto tiempo me queda para liberarme de la culpa antes de irme? Pero cuando el tiempo es finito, la culpa es ineludible, inevitable, y su única cura es el perdón. ¿Sabes que a veces la muerte nos hace reflexionar sobre la vida? Nos hace pensar qué estamos haciendo con nuestros días, con la vida, qué estamos haciendo con las relaciones. Gente que a veces tiene discusiones y peleas que no las arreglan tan fácilmente. Todo el mundo se enoja, todo el mundo siente tristeza, todo el mundo puede de pronto enojarse, discutir con alguien. Pero tú no puedes permitir que una discusión dure un año. Peleaste con tu mamá y tienes 2 años que no le hablas. Peleaste con tu papá y tienes 3 meses que no le hablas. Discutiste con tu esposa y te cuesta más sentarte a hablar, y lo que haces es llenarte de ego, llenarte de resistencia y decir: no, él es el que me tiene que pedir perdón, ella es la que me tiene que pedir perdón, y tú no sabes qué pueda suceder, qué pueda pasar, o si es la última vez que tú ves a alguien. Entonces, cuando nos enfrentamos ante estos escenarios, es cuando nosotros vemos la importancia de arreglar nuestra casa. Y ese es uno de los mensajes que hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a sus hijos en este lugar. Sabes que en el Génesis, antes de Dios crear algo, antes de Dios hacer algo, la tierra estaba como desordenada y estaba vacía. Lo que me indica que cuando Dios quiere hacer milagros en tu vida, cuando Dios estás pasando por procesos y tú estás esperando una respuesta, algo de Dios, necesitamos comenzar a prepararnos para ese milagro, prepararnos para esa respuesta. Todo lo que está desordenado tengo que comenzar a arreglarlo, todo lo que está vacío tengo que comenzar a ocuparlo, porque Dios no obra, los milagros no suceden cuando hay desorden y hay vacío. Dios sabía que iba a sanar a Ezequías, pero Ezequías necesitaba ordenar su vida, ordenar su casa, ordenar sus emociones, ordenar su mente, ordenar su espíritu. Porque en ocasiones pasamos por la vida con situaciones que han sido tan caóticas en nuestra vida que nos hemos acostumbrado al desorden. Nos hemos acostumbrado a la disfuncionalidad. Nos hemos acostumbrado a que esa es la manera en cómo quiero vivir mi vida. Y Dios a veces te tiene que enfrentar a escenarios en donde tienes que detenerte y pensar qué es lo que tengo que ordenar. Lo que estaba desordenado en Ezequías era su casa. Y Dios le dice a Ezequías: Ezequías, ordena tu casa. No sabemos si Ezequías estaba peleado con la mujer, no sabemos si Ezequías estaba peleado con los hijos, no sabemos si Ezequías necesitaba ordenar otras cosas en su familia, pero Ezequías no tenía el reino desordenado. Como rey era excelente rey. Dios no le dice: Ezequías, ordena el templo, el tabernáculo, el templo, el tabernáculo estaba bien. Lo que necesitaba ordenar Ezequías, ¿qué era? Su casa. Y necesitamos volver nuestra mirada hacia nuestra casa.
Y Dios le está diciendo a Ezequías, Ezequías, mira a tu esposo, a tu esposa, mira a tus hijos, mira lo que está sucediendo en tu casa. Has sido un buen rey, has sido un buen sacerdote, has sido un buen ministro, un buen hijo de Dios, pero necesitas ordenar tu casa. Y hay cosas que necesitamos ordenar. Dios está diciendo, ordena tu casa. Necesitamos que ante estas situaciones difíciles que a veces atravesamos, necesitamos que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra casa esté ordenada. Porque a veces pensamos que los milagros ocurren solo por la mano de Dios. Y hay milagros que necesitan que tú y yo seamos coequiperos, colaboradores de Dios junto con esos milagros. En la historia de Ezequías me enseña que Dios dijo a través del profeta Isaías, Ezequías, tú vas a ser sano. Pero Dios le da una receta, una medicina a Ezequías y le dice, toma higos y colócatelos allí en la llaga. Porque hay gente, yo he escuchado muchas personas, yo conozco un personaje que tiene diabetes y es una persona que maneja niveles de glicemia bastante altos. Estoy hablando de 400, 500, 300 y pico. Y esta persona delante mío tomaba Coca-Cola y no un vasito de Coca-Cola, se tomó 1 litro de Coca-Cola. Y dice, no, a mí el Espíritu Santo de Dios me guarda. Eso no es colaborar con los milagros de Dios. Dios puede traer un milagro de sanidad a tu vida, pero tú tienes que tomarte los higos. Tienes que tomarte esa pastilla, tienes que hacer ese tratamiento. Tienes que colaborar, tienes un problema de matrimonio, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar consejería, tienes que buscar terapia, tienes que trabajar, tienes que hablar. Tienes un problema económico, tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que tocar puertas. Porque tú colaboras con los milagros del cielo. Hay instrucciones que Dios te va a dar. Hay milagros que Dios te va a dar. Hay puertas que tú no vas a abrir, que Dios va a abrir, pero tú tienes que ir hasta la puerta, estar delante de la puerta, tocar la puerta, que el que abre es el Señor. Pero tienes tú que hacerlo. Amén. Y lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo es que en ocasiones nuestra falta de acción es porque hay cosas desordenadas. Hay cosas que necesitamos arreglar. Hay cosas que necesitamos ubicar de nuevo. Y por esa manera Dios le dice a Ezequías, Ezequías, ordena tu casa. Ahora, lo segundo que el texto bíblico nos narra es que cuando Dios le dice a Ezequías que se va a morir, Ezequías tiene una reacción como muchos de nosotros tenemos en nuestra humanidad. Dice que Ezequías volvió su rostro a la pared. Comenzó a orar por su milagro y le dijo, Dios, yo te doy gracias porque me dijiste que me quedaba ya poco tiempo. Pero yo no me quiero morir. Yo quiero un milagro en mi vida. Y Ezequías volteó su rostro a la primera pared que encontró, comenzó a orar. Y como todos nosotros, Ezequías comenzó a decir, Señor, haz memoria de todo lo que he andado delante de ti con verdad. He sido de corazón íntegro, he sido un buen rey, he hecho las cosas que te agradan. Y el texto bíblico dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Porque cuando tú y yo pasamos por circunstancias que son muy fuertes, que no están a nuestro control, que son contrarias, un diagnóstico, algo, un divorcio, una situación de muerte, algo fuerte, todos nosotros pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Ezequías también lo pensó y Ezequías dijo, Señor, he sido un buen rey. He andado delante de ti con verdad. Muchos hemos preguntado por qué estoy pasando yo por esta situación
cuando hay otros que ni siquiera andan en verdad, hay otras personas que ni siquiera conocen a Dios y no están pasando por lo que yo estoy pasando. Señor, ten memoria de lo que yo he hecho por ti. Ten memoria de que yo me he consagrado. Ten memoria de que he sido de un corazón íntegro. Y Ezequías comenzó a llorar. Yo vengo a declararte hoy en el nombre de Jesús que Dios ha visto y Dios hace memoria de todo lo que has hecho para Él. Todo lo que tu corazón ha hecho de buena voluntad, todas las oraciones, todos los favores que ha hecho a otras personas, aunque hay personas que no reconozcan lo que tú les das o lo que tú has hecho, el cielo guarda memoria de cada lágrima, de cada acción, de cada obediencia, de todos los que han sido íntegros de corazón. Amén. Y dice que Ezequías lloró, y en esta mañana hay gente que está pasando por circunstancias fuertes. Yo no sé, Ezequías escogió una pared. Yo no sé si va a ser la pared, yo no sé si va a ser el piso, yo no sé si es tu almohada, yo no sé si es una silla, pero necesitas voltearte a la oración y descargar tu alma delante de Dios y pedirle a Dios por tu milagro y decirle: Padre, yo creo que tú puedes cambiar el diagnóstico, yo creo que tú puedes cambiar esta situación de muerte, yo creo que tú puedes cambiar esto, hacer que el cielo responda a través de tu oración. Amén. Ezequías, dale ese fuerte aplauso si se lo vas a dar. Ezequías era rey. Ezequías podía pedir que otros oraran por él. Ezequías podía pedir que los sacerdotes oraran por él, pero Ezequías lo primero que hizo fue voltearse a la primera pared y comenzó a orar él a Jehová. Necesitas ordenar tu relación con Dios. Necesitamos volver a depender de Dios. Necesitamos volver a la oración. Hay milagros que se efectúan cuando hay un corazón que anhela ese milagro. Esa es la razón por la cual Jesús preguntaba: ¿quieres ser sano? Era obvio, un paralítico no quiere ser sano. Claro que quiere ser sano, pero Jesús lo que preguntaba es: ¿lo anhelas? ¿Lo quieres? ¿Lo necesitas? ¿De verdad quieres ese milagro? Porque el paralítico de Betesda tenía 37 años y en 37 años nunca había hecho otra cosa sino que esperar que otros vinieran a llevarlo a ese milagro. Y hay gente que hay que preguntarle: ¿de verdad quieres ese milagro? Ezequías lo quería, y Ezequías comenzó a orar y a llorarle al Señor por ese milagro. Y Dios escuchó la oración de Ezequías, y el versículo 4 dice que ya Isaías había salido del cuarto de Ezequías, iba por el patio del palacio, cuando Dios le dijo: Isaías, espérate un momentico, devuélvete, porque te voy a dar otra palabra. Imagínese usted. Isaías dijo: ajá, Señor, pero decídete, me diste una palabra que se va a morir y ahora le tengo que dar otra que sí va a vivir. Pero era el proceso de Dios, porque Dios a veces permite, así como Marta, como Lázaro, como María, que hayan cosas que lleguen hasta el límite en nuestras vidas, porque esa enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios se glorifique. Hay situaciones que no son para muerte, es para que Dios se glorifique. Versículo 4, Isaías estaba en la mitad del patio y vino otra vez palabra de Jehová. Y le dijo: vuélvete y di a Ezequías: así dice Jehová, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. ¿Qué dijo Dios? Yo he oído tu oración. Porque si quieres un milagro, tienes que pedir el milagro.
Tienes que orar por el milagro. Y el Señor dijo, he visto tus lágrimas, porque a veces pensamos que Dios no nos escucha cuando oramos, que Dios no nos ve cuando oramos, que estamos solos, abandonados por el cielo. Pero el cielo te dice, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y he aquí yo te sano. Y le da un tiempo. Por eso es que se llama Dios de los tiempos. Primero Dios le dice, prepárate porque te vas a morir, ya se acaba tu tiempo. Y luego Dios le dice, vas a ser sano, escuché tu oración y en 3 días te vas a levantar de esa enfermedad. Y vas a subir al templo a alabar a Jehová. Y Dios le da un tiempo de 3 días. Y le dice, y añadiré a tus días 15 años. Mira, wow, poderoso. El que estaba a punto de morir, al que le dijeron que solo le quedaban meses o días de vida, Dios le dijo, vivirás 15 años más. Porque cuando Dios es el que levanta, el que sana, Dios multiplica y te da mucho más de lo que podamos imaginar. Mucho más de lo que podamos pensar. Se manifiesta el Señor. Y te daré 15 años más de vida. Sabes, tal vez como Ezequías, hemos venido a Dios porque necesitamos un milagro. A veces hay enfermedades físicas, emocionales, espirituales, que necesitan ser sanadas por el Señor. Y sabes, venimos a la iglesia para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y a veces lo que recibimos en la iglesia no es el milagro, pero sí la instrucción para ese milagro. Tal vez hoy tú salgas de este lugar y llegues a tu casa y la situación no esté resuelta al 100%, pero Dios te está dando la instrucción para ese milagro. Porque estás camino a ver la manifestación de ese milagro. Hay algo que ya se está preparando. Hay algo que ya se está gestando. Y Dios te está diciendo, estás enfermo ahora, pero dentro de 3 días ya no vas a estar enfermo. Te dijeron que ya la situación se acababa, se terminaba, era definitivo, nadie más lo puede hacer por ti, pero Dios te dice, tendrás 15 años más de vida. Amén. Estás pensando que lo que oras, tal vez nadie lo ha escuchado y Dios te dice, he escuchado tu oración, no te preocupes, yo voy a obrar. Amén. Así que en este lugar recibes la instrucción del milagro. Estás camino hacia tu milagro. Estás más cerca de recibir esa promesa de restauración. Amén. Ahora, cuando tú recibes esa instrucción del cielo, colóquese usted en los zapatos de Ezequías. Te dijeron que te ibas a morir, oraste al Señor y el Señor dijo que no te ibas a morir, sino que te iba a añadir 15 días más de vida. 15 años, perdón, gracias. Ezequías, como cualquiera de nosotros, hubiese tenido cierta escepticismo. Y preguntó Ezequías, bueno, dame una señal. Yo quiero que esto sea firmado. Yo quiero conocer que realmente lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Porque muchos somos como Tomás. Y en el Evangelio hay gente que cree fácil y hay otros que nos cuesta un poquito más. A veces nosotros mismos somos Tomás en ciertas épocas de nuestra vida. Tal vez han habido procesos en tu vida en donde tu fe estaba más fuerte, en donde creíste más fácil, en donde fue más sencillo para ti creer una palabra. Pero llegan otros retos, otros procesos a nuestra vida en donde a veces nos cuesta creer, en donde nos cuesta en ocasiones creer a esa palabra, a esa instrucción, a ese milagro que Dios está obrando, porque no lo estamos viendo, porque no sabemos si va a suceder, porque no sabemos de qué manera van a suceder o a pasar las cosas. Entonces Ezequías pide ¿qué? Pide señal.
Y Ezequías dice, Señor, dame una señal porque yo quiero tener señal de que eso va a pasar, de que eso va a acontecer, de que eso va a suceder. Y como Dios es Dios de los tiempos, no solamente le añade a Ezequías 15 años, sino que también le da una señal de tiempo. Y le dice, Ezequías, ¿ves ese reloj de Acaz? Acaz era el padre de Ezequías. Y yo me imagino que ese reloj era una reliquia familiar que Ezequías tenía allí de su padre y de su casa. Y en esa época no existía el smartwatch, ¿verdad? Ni los relojes estos de pila, sino que eran relojes de arena. ¿Cuántos han visto un reloj de arena? De estos que se colocan y va cayendo la arena y según la cantidad tú miras más o menos qué hora es del día. Bueno, ese era el reloj de esta historia, el reloj de Acaz, el padre de Ezequías. Y la señal fue, ese reloj, ¿quieres que el reloj retroceda 10 grados? O que avance 10 grados. Y Ezequías pensó, Dios le puso a escoger a Ezequías cuál señal quería. Y Ezequías pensó y dijo, no, es fácil adelantar el tiempo. Yo quiero que tú retrases el tiempo. Y Dios le dijo, ok, entonces la sombra del reloj va a retroceder 10 grados, que representa aproximadamente 15 minutos. 15 minutos se retrocedió el tiempo. Mire, yo no sé tú, pero yo no he visto una señal tan poderosa como la que Dios le dio al rey Ezequías. En la Biblia hay muchas señales, pero es la primera vez en un texto bíblico que Dios retrocede el tiempo como señal de sanidad y de respuesta para alguien. ¡Wow! Esto es asombroso. Una cosa es adelantar el tiempo, la percepción del tiempo, pero otra cosa es retroceder el tiempo. Y fueron 15 minutos en el que el reloj no echó para adelante, sino echó para atrás. 15 minutos en que en vez de contar hacia adelante, contaba hacia atrás. Y fue la señal para Ezequías para entender que Dios había hablado y que Dios había respondido. Estamos hablando de una señal bastante poderosa. Ahora, ¿qué le quiere decir Dios a Ezequías a través de esta señal? Primero, no es casualidad que Dios haya hecho esta señal sobre el reloj de la familia. Y lo que Dios te quiere decir es que en las cosas que Dios está ordenando en tu casa, que Dios está ordenando en tu familia, que Dios está ordenando en tus hijos, en tus matrimonios, Dios está ordenando cualquier situación generacional que venga del pasado. Porque Dios está diciendo, yo la voy a cambiar, yo la voy a sanar, yo la voy a restaurar. Y esto es real. Esto es real porque a veces nosotros vivimos situaciones que hemos heredado de nuestra familia, de nuestra crianza. Así como hay bendiciones generacionales, la Biblia habla de bendiciones generacionales. Cuando Jacob llamó a sus 12 hijos y los bendijo y a cada uno les dio una bendición. Hay bendiciones generacionales. Pero Deuteronomio 28 también me enseña que hay maldiciones generacionales. Es decir, hay pecados arrastrados de nuestros antepasados que tú tienes que sanar hoy, que tienes que pedirle al Señor que retroceda el reloj de tu historia familiar, que retroceda el reloj de tu vida para que puedas sanar esas circunstancias, esas situaciones. ¿Usted no ha visto que hay familias en donde todos se divorcian? Donde nadie tiene un matrimonio hasta llegar hasta viejitos. No es normal que a todos les suceda lo mismo. Hay algo que tiene que ser sanado.
Hay historias familiares en donde sufren abuso sexual. En todas las generaciones hay algo que tiene que ser sanado. Hay historias familiares en donde hay círculos de pobreza de generación a generación, y haces un negocio y emprendes algo nuevo y tienes una idea y tienes toda la motivación, pero sientes que hay algo que te arrastra. Sientes que hay algo que no te deja avanzar, porque tu padre hizo lo mismo, tu abuelo hizo lo mismo y no le funcionó. Y hoy vengo aquí para declarar de que tienes que presentarle al Señor la historia de tu familia para que sea sanada. ¿Y por qué te digo esto? Porque el rey Ezequías tuvo un padre llamado Acab. Ahora, ese padre no fue nada bueno según la historia bíblica. El padre de Ezequías fue rey, pero no hizo lo bueno delante de Dios. Hizo lo malo delante de Dios. Pero cuando llegó su hijo Ezequías venía de un linaje que no honraba a Dios, que honró a otros ídolos, que no fue bueno como reinado para Israel. Pero cuando vino Ezequías cambió la historia de su generación, cambió la historia de su familia. Y no por primera vez, pero sí por una vez afortunada, en un reinado en Israel encontramos un rey que hace lo correcto delante de Dios, e encontramos un profeta que hace lo correcto delante de Dios. Es decir, era una dupla maravillosa. El rey Ezequías que hacía lo correcto delante de Dios, y el rey Isaías que hacía lo correcto delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la historia bíblica en reyes es que había un rey que no hacía lo bueno delante de Dios, y había un profeta que denunciaba y que le decía que no estaba haciendo lo bueno delante de Dios. En otras veces habían buenos reyes, pero habían profetas mentirosos que no profetizaban la palabra del Señor. Pero en este texto encontramos una combinación: un rey que sí obedecía a Dios y un profeta que también obedecía a Dios. Y sabes, tú estás aquí hoy porque tú eres el Ezequías de tu casa. Eres el Ezequías de tu historia familiar. Y Dios te ha llamado a que Dios quiere sanar y restaurar toda historia familiar, toda cadena generacional que no te ha permitido avanzar, todo lo que a veces cargamos, que no entendemos, que no conocemos, pero que el cielo sí sabe. Dios necesita Ezequías e Isaías conectados en un tiempo determinado, en un momento profético, para establecer milagros y señales sobrenaturales del cielo. ¿Cuántos Ezequías están aquí? ¿Cuántos Isaías están aquí? Que hoy le dicen: Señor, sana mi familia, sana mi historia, en el nombre de Jesús. Ahora, después que sucedió esto, lo del reloj, Isaías pide señal, una señal sobrenatural. ¿Cuántos creen que vamos a comenzar a recibir señales del cielo? Que Dios está obrando, que Dios está en el asunto, que Dios te ha respondido, que Dios está contigo. Amén. Hoy es una señal de lo que Dios te está hablando. Amén. Después dice la palabra, aleluya, que vino la respuesta del Señor. El Señor hizo volver la sombra 10 grados hacia atrás. Ezequías fue sano. Ezequías recibió su sanidad. Y 3 días después, Ezequías subió al templo del Señor, y Ezequías testificó del milagro y de la restauración que Dios estaba haciendo. Yo quiero que en esta mañana tú alcances a visualizar lo que el Señor te está hablando, lo que el Señor está diciendo. Y vengo a decirte esta palabra: que lo que Dios tenga que retroceder en tu vida para ese milagro, Dios lo va a hacer. A veces pasamos por circunstancias de un divorcio, una separación.
una fractura en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio. Y comenzamos a anhelar glorias pasadas. Ay, ese tiempo en el que éramos novios, ese tiempo en el que comenzamos, ese tiempo en el que nos hablábamos bonito, ese tiempo en el que todo era perfecto, estábamos bien como pareja, estábamos bien como familia. ¿Sabes qué me dice este milagro de Ezequías? Que hoy está la oportunidad de Dios para retroceder a esos tiempos de bendición en tu vida. Hoy está la oportunidad de Dios y Dios puede retroceder tu historia 10 grados atrás y volver a bendecirte de lo que tú añoras, de lo que antes era tu mejor tiempo, de lo que antes fue tu mejor temporada. Las personas que dicen, ya yo estoy viejo, ya yo estoy vieja, ya Dios no puede hacer nada conmigo. El médico me dijo que ya esto ya era de por vida, de aquí hasta que me muera. Dios puede retroceder la sombra 10 grados atrás y traerte tu mejor estado físico, tu mejor estado de salud, tu mejor tiempo de gloria, de bendición. Cuando entendemos esto, entiendes historias como la historia de Caleb. Caleb junto con Josué fueron los dos únicos que salieron del desierto y dijeron, vamos tras la tierra prometida. Cuando Caleb conquistó su sueño, Caleb tenía 85 años. Caleb debía estar sentado, acostado en una cama, esperando que otros les atendiera, con dolor como el cóndor en todas partes. Con dolor en la rodilla, dolor en el hombro, dolor de cabeza, dolor en el pie, en todas partes. Pero Caleb no. Caleb entendió que Dios tenía el poder de darle la misma fuerza, la misma fortaleza de sus mejores años atrás y podía ayudarlo a conquistar los montes que él necesitaba. Y a la edad de 85 años, Caleb conquistó el sueño de su vida. No importa el tiempo que estés viviendo, la edad que tengas, Dios puede retroceder la sombra 10 grados. Dios puede hacer milagros del pasado. Dios puede traerte la sanidad, la fuerza, el sueño que necesitas. Todavía hay oportunidad de Dios. Dios es el Dios de los tiempos. Una mujer llamada Sara, un hombre llamado Abraham, Sara con 90 años, Abraham con 100 años. ¿Se puede imaginar a estos dos viejitos en una consulta médica de fertilidad porque quieren tener hijos? ¿Qué les va a decir el médico? No, lo sentimos muchos, señora Sara, pero ya usted tiene 90 años. Y Abraham, ¿qué le pueden decir? Lo sentimos mucho, señor Abraham, pero el espermograma le salió mal. Ya usted tiene 90 años. Ya usted está es para que esté en un ancianato, para vivir sus últimos años de vida. Pero el consultorio del cielo dijo otra cosa. Lo que la ciencia médica dice no es la última palabra. Damos gracias a Dios por sus conocimientos, damos gracias a Dios por los tratamientos que hacen, pero no es la última palabra, no es la última opción. Abraham y Sara, 90 y 100 años, pensaban nunca tener hijos, pero Dios le dijo a Sara, Sara, de aquí a un año vas a cargar un bebé. Sara se echó a reír y a carcajadas bien fuerte. Dijo, ¿cómo así? Yo ya ni siquiera tengo el periodo, ni siquiera tengo gozo con mi Señor. ¿Cómo así que yo voy a tener un hijo a los 90 años? Y Dios retrocedió la fertilidad de Sara, convirtió el vientre de Sara de 90, lo retrocedió a 25, le hizo rejuvenecimiento a Sara para que Sara pudiese tener un hijo, engendrarlo en su vientre y se llamó Isaac, la risa de Jehová, que cambia la risa de incredulidad en risa de milagro, en risa de agradecimiento, en risa de restauración. ¿Sabes? Aunque nos parezca loco, aunque nos parezca extraordinario, Dios puede hacer cosas locas. Dios puede hacer cosas extraordinarias.
Tengo este proceso económico, ya no hay solución, ya no se puede salir. Mira, Dios puede retroceder la sombra 10 grados. Dios puede volver a hacer cosas sobrenaturales. Y ahí estaba Ezequías viendo la sobrenaturalidad de Dios. Y 3 días después estaba Ezequías yendo a testificar a la casa del Señor. Quiero terminar con esto. Espera tus 3 días, sales de este lugar, pero estás camino a tu milagro. Estás camino a ver las señales del milagro que Dios va a hacer en tu vida. Estás a 3 días de venir a la casa del Señor y testificar: Dios hizo lo imposible en mi vida. Dios hizo esto en mi matrimonio. Dios hizo esto en mi salud. Dios hizo esto en mi empresa. Estás a 3 días de recibir la visitación y la gracia del Señor. Comienza a prepararte por tu milagro. Comienza a preparar tu casa. Comienza a preparar tu espíritu. A hacer espacio a lo que Dios está haciendo, porque algo Dios va a hacer. Todavía no es el final de muerte. Dale una oportunidad al cielo. No todo está acabado. Dios continúa trayendo vida y resurrección. Dios continúa haciendo algo. Y hoy estamos aquí porque necesitamos pedirle a Dios nuestro milagro. Colócate sobre tus pies. Vamos a pedirle a Dios nuestro milagro. Vamos a pedirle a Dios esa restauración que necesitamos, esa intervención que queremos que Él haga en nuestras vidas. Y allí donde estás, coloca tu corazón delante de Dios. Sabes, no hay nadie que pueda hacer nada por ti sino Dios. Él es el que puede hacer señales y milagros. Y al Dios de los milagros venimos en esta mañana. Al Dios de los milagros venimos en esta mañana. Y allí donde estás, preséntale al Señor tu petición. Preséntale al Señor esa circunstancia, esa situación. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo: Señor, queremos nuestro milagro. Necesitamos, Señor, nuestro milagro. Lo necesitamos en esta mañana. Dios, ¿a quién más iremos? ¿A quién más, Señor, oraremos? ¿A quién más le pediremos sino a ti, Señor? Tú eres el único que puedes revertir toda situación de muerte en nuestra vida. Tú eres el único que puedes revertir todo diagnóstico contrario, toda situación límite en nuestra vida. Tú eres el único, Señor. Y hoy, Señor, queremos que tu Espíritu prepare nuestros corazones. Prepara nuestros corazones para recibir, Señor, ese milagro. Y yo invito al grupo de alabanza que me acompañe. Vamos a declarar algo especial en esta mañana. Allí tú con Dios, pídele al Señor: Señor, prepara. Ayúdame a preparar mi casa, a preparar mi vida. Ayúdame a preparar, Señor, lo que tenga que preparar, lo que tenga que ordenar. Señor, muéstrame qué tengo que ordenar, Señor, en mi casa. ¿Sabes? Aquí estás, Waymaker. Ayúdame a preparar, Señor, mi casa, a prepararme para el milagro. Todo lo que esté desordenado en mi vida, hoy lo presento delante de ti, Señor. Ayúdame a ordenar. Ayúdame a colaborar para ese milagro, a prepararme para ese milagro, Señor. Padre, hoy queremos que tú, Señor, hagas algo especial. Que tú nos des las instrucciones que necesitamos, la fuerza que necesitamos para seguir en el camino. La fe que está herida,
la fe que está quebrantada, la fe que ha escaseado en muchos corazones. Ahora fortalécela, Señor. Levanta la fe de aquellos corazones, Señor, que les cuesta creer, que les ha costado, Señor, a través del dolor y de las circunstancias acercarse a ti, Padre. Levanta, Señor, nuestra fe en esta hora. Hoy oramos no solo por nuestros milagros, oramos también por otros, para que tú obres esos milagros, y enviamos la palabra sobre personas que sabemos que necesitan un milagro. Hay madres que necesitan orar por sus hijos, padres necesitan orar por sus hijos, aunque no estén aquí. Envía esa palabra sobre tus hijos y envía ese milagro del cielo sobre ellos, porque los oídos del Señor están dispuestos en esta mañana a escuchar. Enviamos esa palabra sobre ese socio de negocio, sobre ese emprendimiento, sobre esa empresa. Enviamos esa palabra sobre esos próximos exámenes médicos, sobre esa madre que está enferma, sobre ese padre que está enfermo. Hoy oramos y enviamos palabras de milagros. Oramos por milagros. Oramos para ver la manifestación de Dios a nuestro favor. Oramos para que el cielo responda y obra a nuestro favor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Manifiéstate en milagros, manifiéstate en tus hijos, manifiéstate, Señor. Escucha, Señor, a tus hijos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Escucha, Señor. Escucha, Padre, en esta mañana. Ora, pídele al Señor, porque Él es Dios milagroso. Él abre caminos. Él abre caminos. Él abre caminos. Dile, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Waymaker no se lo sabe. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo. Quiero hacer un llamado especial a las personas que quieran venir al altar del Señor. Quieran venir a pedir un milagro en específico. Puedes pasar acá adelante y vamos a orar por ti. Sé que hay personas que necesitan dar un paso de fe en esta hora. Porque aquí está la presencia del Espíritu. Te adoraré, te adoraré. No están delante de mí, están delante de Dios. Y vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por estos milagros. Padre, muchos vienen como Ezequías con gran lloro porque necesitan, Señor, un milagro. Y Dios está obrando. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Tú estás aquí, Señor. Te adoraré. Y declaramos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres,
Haz esta declaración en esta mañana. Declaramos: milagroso, abres camino. Tú abres camino, Señor. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón. Oh Señor, te adoraré y declaramos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alguien tiene que declarar: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Oh mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Alguien declara: aunque no pueda ver, esta sombra. Mi Dios, así eres. Un milagroso. Eres un Señor. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aunque no pueda ver, vamos a declarar: aunque no pueda ver esta sombra. Declara esto con fe. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver esta sombra, tú estás sobrando, Señor. Oh, declaramos. Alguien levante su voz y declare por fe la boca de Jehová, que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, oh Señor, aunque no pueda ver, siempre estás sobrando, siempre estás. Milagroso, abres caminos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, una visitación del cielo. A causa de la oración de muchos, Padre, ahora sopla visitación del cielo que les hace recordar que son amados, han sido protegidos, bendecidos. Y si Dios lo ha hecho en el pasado, ¿cómo no lo va a volver a hacer? Que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Levanta tu fe, porque has visto mis milagros y no han cesado, dice Dios, no han cesado. En el nombre de Jesús, ahora nuevas puertas del cielo. Toda culpabilidad de tu vida en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús, todo remordimiento, toda angustia que venga a tu mente y a tu corazón, ahora sopla la paz de Dios
Y Dios te dice, voy a hacer nuevo, nuevo, nuevo. Hay nuevas oportunidades de Dios. En el nombre de Jesús. Nuevas puertas que se abren. Nuevas puertas que se abren. Y Dios trae paz a tu corazón para que puedas ver estas puertas. Porque en medio de la angustia, en medio del remordimiento, a veces no puedes ver lo que Dios está haciendo. Pero Dios ahora trae paz sobre tus decisiones. Paz sobre tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dios ha estado cerca de tu vida. Cerca de ti. Muchas veces ha sido la mano de Dios guardándote. Y la mano de Dios hoy se ha extendido a tocar tu corazón. A tocar tu vida. Para que puedas vivir nuevos tiempos. Tiempos de perdón. Tiempos de restauración. Tiempos de reconciliación. Tiempos en donde Dios va a darte un nuevo corazón. Dios muda tu corazón en el nombre de Jesús. Y a medida que este proceso se vaya dando de cambio en tu vida, muchas cosas van a comenzar a cambiar también. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sopla salud, sopla sanidad, sopla restauración, sopla sabiduría, sopla palabra de bendición, porque te he colocado como profeta en tu casa. Te he colocado para que hables lo que la voz de Dios quiere declarar en el nombre de Jesús. Y has tenido muchos ataques espirituales y Espíritu Santo, para tirarte al suelo, para que pierdas tu fe. Pero el Espíritu Santo de Dios te fortalece en esta hora y te dice, levántate, porque he declarado, he colocado poder sobre ti. Y en el nombre de Jesús ahora Dios te da autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, la autoridad del cielo en el nombre de Jesús. Y todo ataque espiritual que haya venido en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tu economía, ahora cesa en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Ahora se levanta Dios como poderoso gigante y trae tiempos de restauración. Ahora se levanta lo que estaba caído en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Todavía hay tiempo para un milagro, dice Dios. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Ahora trae, Señor, señales a tu hija de lo que tú estás obrando, Padre. De la respuesta que tú quieres traer, Señor, en el nombre de Jesús. Ante todo, guarda su alma, guarda su corazón. Guarda su corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos bendición. Declaramos tu presencia, Señor. Declaramos tu buen espíritu. Declaramos tu buen espíritu, Señor. Yo soy el Dios de tus tiempos, dice el Señor. Y en mis tiempos, lo que para ti te parecía que estabas atrasada, lo que para ti te parecía que ibas atrás, en mis tiempos estás en el momento perfecto. Y cuando yo obro en tus tiempos, dice Dios, te puedo llevar aún más lejos de lo que otros han alcanzado. Y hay un proceso de formación ministerial y formación de carácter en tu vida. Y el Espíritu Santo de Dios está preparando algo mucho más hermoso dentro que afuera. Y hay una mujer que se levanta para otras mujeres. Hay una mujer que se levanta con palabras para otros. Y hay una mujer que se levanta en procesos de testimonio y en procesos, aleluya, de restauración de lo que Dios está haciendo.
No te voy a soltar, te dice Dios. Hay algo que se está preparando para que te sientes a la mesa a disfrutar de lo que Dios está haciendo. Preparo banquete, dice Dios, en presencia de angustiadores y enemigos. Preparo banquete, dice Dios, en presencia de los que te habían dicho que no se podía. Dice Dios, yo preparo banquete. Y en el nombre de Jesús, recibe la fuerza para seguir, para continuar. Se fortalece tu oración, se fortalece tu fe. En el nombre de Jesús. Bendice, Padre, bendice. Bendice a esta mujer, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre, de todo ciclo de dolor que viene de su familia, que viene de generación. Todo ciclo de dolor que se repite en su historia. Padre, en el nombre de Jesús ahora. Sana, Señor, desde atrás. Sana desde atrás. Sana, Señor, su corazón. Sana, Señor, su vida. Prepárala, Señor, para el perdón. Prepárala, Señor, para la liberación. Prepárala, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Señor, la toque de tal manera, Padre, que ella pueda sentirte cercano. Vas a sentir a Dios cerca. Vas a sentir a Dios cerca. Allí en tu oración, en tus pensamientos, dice Dios, yo te he escuchado, he visto tus lágrimas, he visto tu historia, tus procesos. Y aquí Dios se lleva todo cansancio y trae paz sobre tu corazón, trae paz sobre tu vida. Trae paz, mujer, porque necesitas paz, porque lo que más anhelas es paz. Y la presencia de Dios hoy trae paz sobre ti en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias te damos, Señor, cayendo aquí. Oh, lo declaramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos están listos para seguir viendo milagros del cielo? Dile a alguien en esta mañana, ya estoy cerca de mi milagro. Declara, ya viene mi milagro. Estoy cerca de mi milagro. Algo va a suceder, algo va a pasar. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Como viniste, no te vas a ir de la misma forma. Vas a ir